Bueno, me presento, soy Daniel Alejandro Ayala Ramírez y en esta actividad vamos a hacer una galería de los lugares turísticos de Nayarit usando hilos y vamos a utilizar aproximadamente cuatro botones, uno de inicio y a la vez va a ser de reinicio, de pausar y a la vez el mismo botón va a utilizar la función de despausar, un botón para terminar el hilo y para poder volverlo a invocar o a crear. Y el botón de salir para salir ya de nuestra aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es iniciar un nuevo proyecto en Android Studio. Entonces bueno, yo ya lo estoy iniciando, va a ser una activity en blanco. Entonces le ponemos el nombre que nosotros vayamos a utilizar. Y bueno, vamos a crear nuestro proyecto. Bueno, una vez en nuestro activity, lo que vamos a utilizar, pues vamos a usar un text view. El text view nos va a permitir poder mandarle un texto. En este caso le vamos a poner eh, turismo Nayarit y vamos a colocarle un identificador. El identificador es para que nosotros podamos conocerlo. Es a nuestra elección, básicamente. TXT lugares. Y bueno, no se nos olvide cerrar. Como la como se ve, está demasiado pequeñito, entonces es importante agregarle un poquito más de tamaño, un 24 dp. Y entonces, bueno, también lo vamos a centrar con un text align y lo vamos a poner en el centro. Posteriormente vamos a agregar una imagen view. La vamos a poner match parents y well, parents. Vamos a poner un background de color negro y vamos a cerrar. Este simplemente no es para que ya después, posteriormente, vamos a agregar las imágenes. Eh, para agregar imágenes, vamos a nuestro carpeta res y a draw enable. Y entonces vamos a buscar las imágenes que nosotros vayamos a utilizar. Las seleccionamos, las copiamos y aquí mismo las vamos a pegar. Entonces copiamos todas nuestras imágenes, vamos a añadir todas, le ponemos un nombre nosotros que podamos identificar las imágenes. Esto es importante y relevante. Entonces, bueno, una vez ya teniendo las imágenes, lo que vamos a hacer pues es ahora agregar los botones que nos faltan. Vamos a agregar buttons. Vamos a ponerle igual las propiedades de match parents, y vamos a agregar un tipo de identificador para identificar que, bueno, este va a ser el botón de inicio, vete en inicio. Y bueno, vamos a agregar un texto en el cual va a decir iniciar. Y bueno, cerramos. Y esto lo vamos a repetir con los cuatro botones. Entonces vamos a agregar el identificador. Este va a ser btn pausar. Y de texto pues le vamos a poner pausar. Y cerramos. Es importante que en el inner layout le agreguemos la orientación, que en este caso va a ser vertical, la que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a poner un padding de 20 dp también, para que se separen un poquito la superficie de lo que es del texto.
Entonces, como esto vamos a utilizar, bueno, vamos a reciclar el código que ya tenemos para crear los otros dos. Este va a ser el siguiente, el botón terminar, y también, bueno, le vamos a poner en el texto que es el botón terminar, y al final pues va a ser el botón salir, y le vamos a poner igual btn salir. Entonces en esta parte ya queda configurado o realizado lo que va a ser nuestra interfaz, cómo se va a ver. Ya posteriormente la imagen, como yo ya lo tengo, las imágenes ya les modifiqué el tamaño de 300 píxeles por 200. Entonces ya posteriormente aquí en esta partecita se van a ver las imágenes. Ahora vamos a pasar a lo que es el main activity. En el main activity lo que vamos a utilizar, bueno, vamos a crear tres variables. Una va a ser la variable pulsar. Esta la vamos a poner en true. Esta es la que nos va a indicar, o la que nos va a hacer que validemos. Nos va a permitir que si el botón inicio ya está ejecutado, entonces si el botón inicio ya se ejecutó, entonces para que no la instrucción no se vuelva a repetir, entonces darle como esa validación del if. Si ya está pulsado, entonces lo mandamos como falso para que no se duplique la instrucción. Y bueno, vamos a tener también un botón pausar. Este también lo vamos a poner en true. Este nos va a permitir el poder pausar y despausar a la vez cuando nosotros estemos ejecutando nuestra aplicación. Y bueno, vamos a poner otra variable que se va a hacer con continuar, que esta nos va a permitir en el ciclo que vamos a crear posteriormente que se siga ejecutando de forma infinita. Ya cuando nosotros queramos terminar el hilo, pues vamos a ponerlo en falso para que el hilo ya se termine y ya no se vuelva a ejecutar. Entonces estas variables las declaramos de forma global para que se pueda tener acceso a lo que es toda nuestra aplicación. Okay. Una vez declaradas las variables finalizadas, lo que vamos a hacer es ahora ir a la carpeta, lo que es Gradle Skip. Entonces vamos a ir a Will Grade, esta partecita, y vamos a crear una extensión para que nos permita el hacer llamados entre lo que son las variables que nosotros ya hemos creado, y lo vamos a poner con la extensions. Entonces guardamos y vamos a sincronizar. Esto es para que nos permita mandar a llamar los identificadores. Una vez realizado, bueno, vamos a ahora sí a llamar los botones, y ahora sí ya nos permite visualizar los botoncitos. Vamos a utilizar primero el botón inicio, y después posteriormente el send on click listener. Este nos va a permitir pues crear un evento al momento de hacerle clic al botón, pues que se vaya a ejecutar la instrucción que nosotros vamos a realizar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un if. Primeramente le vamos a poner pulsar. Si pulsar es igual a true, esto nos va a permitir pues ejecutar darle inicio a nuestro hilo. Y posteriormente, bueno, vamos a poner a pausar, lo vamos a poner en true. Nuestra variable continuar también la vamos a poner igualmente en true. Y vamos a crear un método que se va a llamar iniciar. Ahorita nos va a marcar error porque todavía no hemos construido el botón iniciar. Y ahora la variable pulsar la vamos a poner en falso, porque como ya entró a realizar lo que es el inicio, entonces no queremos que se ejecute otra vez. Entonces ya lo tenemos en falso para que no se vuelva a ejecutar. Y entonces vamos a crear un else, y en él vamos a poner un task.
y le vamos a mandar un mensajito en esta parte, ¿sí? En esta parte le vamos a poner este hilo ya se encuentra en ejecución. Posteriormente le vamos a poner el segundo puntito y le vamos a poner el task, y queremos que el mensaje tarde un poquito más en desaparecer, y le vamos a poner el punto show para que se pueda visualizar. Una vez, bueno, terminado lo que es la instrucción del botón inicio, vamos a pasar a la instrucción del botón pausar. Entonces vamos a poner btn pausar, igual vamos a poner cero un clic, y en esta vamos a utilizar hacer uso de nuestra variable global, que como va a estar en pausado, la vamos a negar para que, como ahorita está en true, en esta partecita entra en true, entonces cuando se presione el botón pausar, la vamos a negar, entonces se va a poner en falso. Entonces esto quiere decir que se va a pausar, y posteriormente, como va a estar en falso, se ocupará presionar nuevamente el botón pausar para que se pueda poner en true y se vuelva a ejecutar nuevamente el hilo, y que el hilo siga continuando. Entonces esta variable pues nos ayuda a optimizar un poquito lo que es el pausado y el despausado. Posteriormente, en el botón terminar, vamos a usar el send un clic. Entonces vamos a poner la variable pausar, la vamos a poner en falso para que se detenga. La variable continuar la vamos a poner en falso también para ya detener lo que es el hilo. Y la variable pulsar la vamos a poner en true, ahora sí, para que se pueda permitir otra vez ejecutar nuevamente nuestro código, porque estaba en falso. Entonces ahora, como está en verdadero, pues nuestro hilo se va a poder volver a ejecutar. Entonces vamos a ponerle un txt a lugares. Lo que vamos a poner, le vamos a mandar un mensaje para que se vea que al momento de pulsado pues sí se hizo la modificación, y le vamos a poner lugares turísticos Nayarit. Entonces en esta parte vamos a poder nosotros visualizar que lo terminamos el hilo, y entonces con esta palabra pues vamos a ver que podemos ejecutar nuevamente. Es como un indicador para nosotros saber como usuarios de que sí se hizo una modificación. Entonces posteriormente vamos a ejecutar el botón salir, btn salir punto se da un clic, y vamos a poner la variable continuar para no dejar que, si el hilo sigue corriendo, pues terminarlo también, y no dejarlo así solamente cerrarlo, sino que pues hay que hacer que el hilo se termine, y bueno, posteriormente pues finalizar, ¿no? Entonces con esta parte ya queda configurado la parte de los botones y de la dinámica en la que van a funcionar los botones al momento de presionar. Entonces posteriormente, en la partecita de acá, vamos a crear la función iniciar, la que habíamos hecho aquí puesto en el botón inicio. Bueno, vamos a ponerle un try catch para evitar pues que si hay un error, pues el momento que lo puede identificar y mandarle un mensajito. Entonces aquí es donde nosotros vamos a crear el hilo. Bueno, posteriormente, como aquí nos va a marcar error, primero vamos a crear la clase de hilo. La clase la vamos a poner hilo, entre paréntesis vamos a mandar a llamar al main activity para hacer la herencia.
Y bueno, vamos a mandar también al thread, que esto nos va a permitir, bueno, ejecutar el hilo que nosotros vamos a utilizar. Entonces con esta variable nosotros vamos a poder tener acceso a las variables globales que tiene nuestro main activity. Entonces bueno, esto va a ser importante al momento de crear nuestro hilo. Entonces vamos a crear una variable que le vamos a poner hilo. Entonces vamos a ponerle como nuestra clase hilo. Entonces le vamos a poner this, que se ejecute en esta parte. Y aquí vamos a poner el hilo que se inicialice. Entonces vamos a poner start. Posteriormente vamos a poner la variable pausar, la vamos a poner en true para que nosotros vayamos a poder pausar. Y bueno, sería esa parte al momento de ejecutar. Ahora vamos a crear el catch. Aquí bueno, podemos ponerle error o podemos ponerle aquí ya es a gustos de cómo cada quien se haya enseñado. Al final de cuentas es el nombre de una variable que vamos a utilizar para poder recibir el error que sea. Entonces vamos a utilizar también el exception, que es genérico. Entonces que nos va a poder permitir, bueno, mostrar un poquito qué error fue el que se ejecutó. Vamos a poner el make test, le vamos a poner un dist. Entonces ahora vamos a mandarle un mensaje. Este hilo ya se encuentra en iniciado. Entonces vamos a poner la comita y vamos a poner el toast. Y le vamos a poner que, bueno, que tarde un poquito más. Y le vamos a poner el show para que se muestre el mensaje. Ahora, bueno, aquí en esta parte del hilo va a ser que nosotros vamos a utilizar para ejecutar. Entonces, bueno, primeramente vamos a crear una variable que se va a llamar contador. Esta variable la vamos a inicializar en 1 o la podemos inicializar en 0, pero en el caso de que se utilicen arreglos, podemos utilizar en 0 o en 1, bueno, ya sería dependiendo el tipo de funcionalidad que nosotros vamos a utilizar. El contador nos va a ayudar a nosotros pasar de texto y de imagen uno por uno y que se vayan sincronizados el texto con la imagen. Entonces, eso es lo que esa es la finalidad del contador. Posteriormente vamos a crear un puntero. Este puntero nos va a dar acceso al main activity, a las variables que nosotros tenemos, las variables globales. Entonces le vamos a poner puntero igual a ap, que es el que estamos llamando aquí arriba. Ahora vamos a crear un arreglo. Le vamos a poner lugares. Y vamos a utilizar el array. El array of. Y en el array of, bueno, vamos a poner lugares turísticos Nayarit. Posteriormente vamos a poner el primer lugar, que va a ser Tepic. Posteriormente va a ser San Blas. Aquí está el receta. San Blas. Posteriormente va a ser Mezcatitán. El que sigue va a ser Santa María del Oro. Entonces, bueno, como son lugares de aquí, creamos este arreglo para que nosotros, por medio del contador, podamos acceder a cada una de las posiciones que tenemos aquí. Entonces, esa es la finalidad, pero ustedes, si tienen alguna idea de hacerlo con otro tipo de dinámica o de aplicación, bueno, pues ya sería a su consideración. Entonces, el último que nos queda es Islán del Río. Entonces, una vez finalizado, pues nuestros nombres de los arreglos, ya lo que vamos a pasar va a ser a crear el override.
después la función, la que nosotros conocemos como el run, para que se vaya a ejecutar nuestro hilo. Entonces vamos a ponerle super. Esta parte pues es muy conocida por todos, que es lo que lleva casi la mayoría de los hilos. Entonces nosotros lo que vamos a crear va a ser un while. Esto es para que se ejecute de forma infinita nuestro hilo y que no se detenga, sino que se ejecute varias veces, se esté ejecutando constantemente, para que cuando esté ejecutado en segundo plano pues no se detenga o no pase solo una vez, porque los hilos se ejecutan solo una vez. Entonces si creamos un while pues podemos hacer que el hilo se ejecute de forma infinita o que se buclee. Entonces vamos a poner en prueba lo que es nuestro puntero y vamos a tener acceso a la variable continuar, que esta es la que la que está en true. Entonces esta variable nos va a permitir pues ejecutar nuestro hilo, ¿eh? Entonces que el hilo siga continuando. Posteriormente vamos a crear un if. Este if lo que va a hacer, vamos a tener llamar a puntero y vamos a llamar la variable global pulsar, y esta mientras esté en true lo que nos va a permitir pues es que se ejecute nuestro hilo. Adentro del if vamos a hacer otro if, entonces es un if anidado. Vamos a poner la variable contador, que si esta llega a 5, entonces lo que vamos a hacer pues vamos a hacer que contador sea igual a 0 para que se vuelva a reiniciar nuevamente en 0. Entonces como tenemos 5 lugares, entonces que se vuelva a reiniciar otra vez en 0 para que se vuelvan a repetir constantemente y no se vaya de corrido, que no se vaya, que no pase el 6 y nos genere un error de overflow. Entonces para eso nos permite ese if. Esa es su función. Posteriormente en el else pues vamos a poner lo que ya es cómo va a funcionar. Vamos a llamar la variable puntero. Vamos a poner en el run unit y esta partecita pues aquí es donde se van a ejecutar nuestras instrucciones y son las que se van a mandar. Entonces vamos a llamar a nuestra variable puntero txt lugares, y en el txt lugares vamos a poner pues vamos a acceder al texto y le vamos a mandar pues los lugares que estamos en nuestra regla con el punto get, y vamos a ponerle contador. Posteriormente vamos a crear un web. Este web nos va a permitir pues acceder a las imágenes que nosotros ya hemos ingresado. Entonces vamos a poner 0 y vamos a poner que cuando esté en el lugar 0, el cual este pic vaya pasando, están sincronizadas lo que es la imagen con el texto. Entonces vamos a llamar otra vez nuestra variable puntero, le vamos a poner y vamos a ver cómo le llamamos a nuestra imagen. Le vamos a poner el ID, le vamos a poner IMG para que nosotros podamos reconocer. Guardamos y ahora sí vamos a poner punto IMG punto set imagen resource, y bueno, vamos a poner vamos a llamar al draw enable y vamos a acceder a lo que es la imagen. Vamos a poner en este caso, como va a ser el primero, pues va a ser la T que nos indica TPIC. Posteriormente pues ya lo copiamos varias veces para no tardarnos tanto. Entonces va a ser 1, este va a ser el 2. Cuando el contador vaya en cada una de estas, pues va a tomar acceso a cada una de las imágenes que nosotros hemos puesto. Posteriormente va a ser SB, que es San Blas. Posteriormente
va a ser la M, que es Mezcaltitán, SMO, que es Santa María del Oro, y por último I, que es Ixtán del Río. Entonces, una vez finalizado el web y nuestro puntero, vamos a ponerle que el contador se va a incrementar para que pueda pasar por todo uno de los lugares. Y abajito, y en esta parte, para que se pueda visualizar y se le dé tiempo al hilo a ejecutarse, pues le vamos a poner que sea de 3000 milisegundos. Esto quiere decir que va a ser 3 segundos al momento de ejecutarse. Entonces, una vez el código ya esté listo, pues lo que vamos a hacer pues es finalmente pues compilar. Entonces vemos aquí que al momento que ya compiló, le vamos a dar al botón iniciar para ver cómo está funcionando. En este caso se ve San Blas, después se ve Entonces, un error que me acabo de fijar es que como estamos accediendo a la primera posición, tenemos que poner las posiciones correctas, que serían hasta el 5 y así ya se podría mostrar. Ahora sí, recompilamos nuevamente. Entonces vamos a ver, ahora sí, le damos a iniciar. Entonces aquí se ve San Blas, ahora se ve Mezcaltitán, después Santa María del Oro. Entonces como cada 3 segundos está cambiando, se ve Ixtlán del Río. Entonces esperamos a que dé la vuelta y entonces vamos a poner a pausar, y como ya han pasado más de 3 segundos, entonces nos está indicando de que el botón pausar sí está funcionando. Si le ponemos otra vez a pausar, nuevamente vuelve a funcionar. Entonces si le damos a terminar, como ven, nos manda a la última imagen, pero cambió ahora el título a lugares turísticos. Entonces como eh, ya finalizó nuestro hilo, entonces ahora nuestra variable pulsar puede iniciar nuevamente o reiniciar el nuevo hilo para que se ejecute. Entonces otra vez ya está iniciando, entonces otra vez le podemos poner a pausar. Entonces vemos que no se ha modificado nada, no se ha cambiado. Entonces posteriormente inicia. Entonces cuando le ponemos el botón inicial, dice este hilo ya se está ejecutando. Entonces ya no se está repitiendo constantemente, o no se eh, vuelve a crear la misma instrucción y se vuelve a repetir. Entonces sí lo está respetando. Entonces le damos a terminar y le damos a salir y ya se ha finalizado nuestra, nuestra aplicación. Entonces este sería el código y este sería el funcionamiento de esta aplicación usando por medio de procesamientos paralelos.